Hola a todos, les saluda el profesor David Rengifo y les doy la bienvenida a una nueva clase en el área de comunicación. El día de hoy iniciamos la experiencia número 8 y desarrollamos la actividad número 1 para quinto año de secundaria, titulada Leemos un ensayo argumentativo. Competencia: lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna. Propósito: reflexionar sobre la tarea pendiente que tiene la educación peruana para fomentar el respeto al derecho de autor. Iniciamos esta actividad a partir de la siguiente situación significativa. Las múltiples celebraciones existentes en nuestro país son muestra de nuestra diversidad y se expresa en las festividades, la gastronomía y las costumbres que promueven el encuentro y el enriquecimiento cultural, así como la cohesión social. Por otro lado, se observa que el incremento de la cantidad de desechos y materiales contaminantes que se generan durante las festividades podría atentar contra la conservación del ambiente y el cuidado de la salud. Desde tu perspectiva de estudiante a punto de graduarse y de asumir mayores responsabilidades ciudadanas, te proponemos responder al siguiente reto. ¿Cuál es tu postura frente a la contaminación ambiental y el riesgo a la salud que generan los residuos que se producen en las festividades? ¿Cuál es nuestro reto? Nuestro reto es leer y comprender la oportunidad educativa que se tiene en la educación secundaria para desarrollar una cultura de respeto a los derechos de autor. Recuerda, en esta actividad desarrollaremos la competencia lectora. Para guiar nuestro proceso de lectura y garantizar que lo hagamos bien, empecemos revisando la siguiente lista de cotejo. Como podemos observar, en esta lista de cotejo encontramos 4 criterios que guiarán nuestro proceso de lectura. Ahora, revisemos el texto. Leemos el texto titulado El respeto por los derechos de autor, tarea pendiente en la educación escolar. Empecemos nuestra aventura de leer. Pero antes recordemos cómo realizar la lectura. La lectura de un texto se da en 3 momentos: antes de la lectura, durante la lectura y después de la lectura. Recuerda que en cada momento realizaremos diferentes actividades que permitirán la comprensión del texto. Iniciamos las actividades antes de la lectura. En esta etapa realizamos las siguientes actividades. Inspeccionamos al texto. Fíjate en el título, observa las imágenes y subraya las palabras clave. Asimismo, responde las siguientes preguntas. ¿Qué idea te da el título? ¿Conoces alguna situación relacionada al título del texto? Recuerda que la respuesta a estas preguntas te acercará al tema y al contenido del texto. Iniciamos la prelectura de nuestro texto titulado El respeto por los derechos de autor, tarea pendiente de la educación escolar. A partir del título nos preguntamos, ¿de qué crees que tratará el texto? Como podemos notar, en el título resalta el respeto por los derechos de autor. Por lo tanto, nuestro tema es el respeto por los derechos de autor. Ahora identificamos los párrafos de nuestro texto. Encontramos que en esta primera parte aparece el párrafo 1, 2, 3 y 4. El párrafo 1, 2 y 3 corresponde a la introducción del texto, mientras que el párrafo 4 corresponde a la argumentación. Asimismo, encontramos que el párrafo 1 nos muestra el párrafo de tesis. El párrafo 2 contiene la argumentación principal. El párrafo 3 nos muestra el anuncio de los argumentos. Y en el párrafo 4 encontramos el argumento número 1. Continuamos con la prelectura de la segunda parte de nuestro texto. Identificamos los párrafos 5, 6, 7 y 8. Estos párrafos también corresponden a la argumentación del texto. El párrafo 5, 6 y 7 corresponden al argumento número 1, mientras que el párrafo 8 nos muestra el argumento número 2. Ahora analizamos la última parte de nuestro texto. Encontramos el párrafo 9 y el párrafo 10. El párrafo 9 aún continúa siendo la argumentación del texto, mientras que el párrafo 10 nos muestra la conclusión del texto. En el párrafo 9 podemos encontrar el argumento número 2, mientras que en el párrafo de conclusión encontramos la reiteración de la tesis, la síntesis de la argumentación y el llamado a la acción. Iniciamos las actividades durante la lectura. En esta etapa realizamos las siguientes actividades. Debemos subrayar y resaltar o circular las palabras clave, realizar anotaciones al margen del texto, resumir o parafrasear los párrafos del texto, identificar el tema, la tesis y los argumentos que conforman nuestro texto. Iniciamos la segunda lectura de nuestro texto titulado El respeto por los derechos de autor, tarea pendiente de la educación escolar. Lo primero que identificamos es el tema. Nos preguntamos, ¿de qué trata el texto?
Para identificar nuestro tema, revisamos el título y encontramos el respeto por los derechos de autor. Como podemos ver, esta frase se repite a lo largo de todo el texto, por lo tanto nuestro tema es el respeto por los derechos de autor. Ahora identificamos la tesis y los argumentos del texto. El párrafo 1 contiene la tesis del texto. Los estudiantes en etapa escolar deben aprender a respetar los derechos de autor al momento de elaborar sus trabajos escolares. El párrafo número 2 corresponde a la argumentación principal. Los trabajos escolares son una oportunidad para aprender a respetar los derechos de autor, lo cual continuará en la educación superior con los trabajos académicos. El párrafo 3 nos muestra el anuncio de los argumentos. La necesidad de aprender a respetar los derechos de autor se sustenta en dos razones fundamentales. El párrafo 4 nos muestra el primer argumento. Los estudiantes utilizan las fuentes de información de cualquier forma debido a que la exigencia y rigurosidad en el nivel escolar es baja. Continuamos con la lectura de la segunda parte de nuestro texto. Identificamos la idea principal del párrafo 5 que corresponde al primer argumento. Para utilizar en nuestros trabajos escolares una obra de otra persona, primero debemos averiguar la licencia bajo la cual se publicó. Ahora identificamos la idea principal del párrafo 6 que corresponde al primer argumento. El primer tipo de licencia se refiere a las obras con derechos de autor o copyright. Esta exige autorización y remuneración para ser usada. Ahora identificamos la idea principal del párrafo 7 que corresponde también al primer argumento. El segundo tipo de licencia se refiere a las obras con dominio público, las cuales se pueden usar sin autorización o pago. Ahora analizamos el párrafo 8 que corresponde al argumento número 2. Es importante ayudar a los estudiantes a desarrollar las habilidades para que puedan utilizar las obras de otros autores en sus trabajos de forma correcta y sin caer en prácticas ilícitas. Ahora analizamos la última parte de nuestro texto. Identificamos la idea principal del párrafo 9 que corresponde al segundo argumento. La bibliografía y citas son claves para incorporar contenido de otras fuentes a nuestros trabajos. Finalmente analizamos el párrafo número 10 que corresponde a la conclusión del texto. El respeto por los derechos de autor es fundamental en la producción de textos académicos, por eso debe fomentarse desde la educación escolar. Y de esta forma hemos finalizado el análisis de nuestro texto. Como podemos ver, es un texto argumentativo del tipo ensayo. Ahora conozcamos más sobre el ensayo. Ten en cuenta que las personas tenemos diversos puntos de vista sobre distintos temas o sucesos. Estos planteamientos en el marco de la teoría de la argumentación se llaman tesis y pueden formularse como opinión, postura o valoración. Para que puedas defender o desarrollar una tesis, debes contar con argumentos. Un argumento es una razón que respalda la validez de tu tesis. Recuerda, la intención es convencer al lector de que tu tesis es válida. La demostración dependerá del argumento o conjunto de argumentos que utilices. Analicemos y reflexionemos a partir de la siguiente información. Hemos leído un ensayo. Ahora veamos cómo se citan las fuentes que ha utilizado el autor. ¿Qué datos se consideran para mencionar las fuentes de un ensayo? Al citar fuentes en el texto, el estilo APA emplea el método autor-fecha, que permite al lector encontrar fácilmente esta referencia en la bibliografía. Es decir, siempre que parafrasees un concepto o idea ajena, debes incluir el nombre del autor y la fecha en que publicó este contenido. A continuación, veamos un ejemplo que aparece en nuestro ensayo. La entrevista en profundidad ha demostrado ser un método fiable. Fernández 2010. En el ensayo podemos encontrar las siguientes referencias. Molina y otros 2011, Maccabe 2001. Organizamos la información del texto. En esta parte debemos organizar la información que hemos extraído de nuestro ensayo, en el cual identificaremos el título, la tesis y los argumentos que utilizó el ensayo, así como la conclusión a la que llegó el autor. A continuación te presento el esquema de análisis de nuestro ensayo. ¿Cuál es el título? El respeto por los derechos de autor, tarea pendiente de la educación escolar. ¿Cuál es la opinión del autor? La tesis del autor es: los estudiantes en etapa escolar deben aprender a respetar los derechos de autor al momento de elaborar sus trabajos escolares. ¿Qué razones da el autor para validar su tesis? Argumentos a favor. Las tareas realizadas en la etapa escolar son una oportunidad para que los estudiantes aprendan el respeto por los derechos de autor. Esto les permitirá conocer que no se puede usar las ideas de otros autores de cualquier manera y que se necesita incluir las citas y bibliografía en sus trabajos. Argumentos en contra. La gran mayoría de estudiantes no poseen las habilidades para respetar los derechos de autor en sus trabajos.
La razón es que en la etapa escolar no se exige con rigurosidad ni se evalúan las fuentes bibliográficas usadas en sus trabajos escolares. ¿Cuál es su conclusión? El respeto por los derechos de autor es fundamental en la producción de textos académicos, por eso debe fomentarse desde la educación escolar. Y llegamos a la etapa después de la lectura. ¿Qué actividades hacemos en esta etapa? Reflexionamos sobre lo aprendido, respondemos preguntas, organizamos la información y opinamos sobre los textos. A continuación respondemos preguntas sobre el texto. ¿Qué tema o temas trata el texto? El ensayo aborda la temática del respeto a los derechos de autor. Según el texto, ¿cuáles son los errores en los que incurren los estudiantes durante la etapa escolar al elaborar sus trabajos? Según el autor, es frecuente que, durante su etapa escolar, los estudiantes utilizan de cualquier forma, sin respetar los derechos de autor, la información disponible que encuentran en revistas, páginas web, blog y otras fuentes. Esto debido a la poca exigencia y rigurosidad en el tratamiento de fuentes de información. ¿Cuáles son las recomendaciones que brinda el ensayo? El autor recomienda que es muy importante que los estudiantes conozcan y comprendan como mínimo 2 tipos de licenciamiento de obras que existen: la licencia de obras protegidas por derechos de autor y la licencia de obras que pertenecen a dominio público. Como estudiantes, ¿por qué tenemos que respetar los derechos de autor? Los estudiantes deben desarrollar las habilidades para utilizar las obras de otros autores en sus trabajos escolares porque la mayoría de la información confiable procede de textos protegidos con derechos de autor. De no hacerlo, caerían en prácticas ilícitas sancionadas por la ley. Y llegamos al momento de evaluar nuestros avances. Nos autoevaluamos para reconocer nuestros avances y lo que requerimos mejorar. Coloca una X de acuerdo con lo que consideres, luego escribe las acciones que tomarás para mejorar tu aprendizaje. Iniciamos el proceso de evaluación de nuestros avances. Para esto nos ayudamos de la siguiente lista de cotejo. Obtuve información del texto sobre los derechos de autor, una tarea pendiente en la educación, y logré identificar el tema y las ideas principales además de la intención del autor. Como pudimos ver, sí logramos este criterio. Deduje el propósito comunicativo y la intención del autor del texto. Como pudimos notar en el proceso, aún nos falta lograr este criterio. Relacioné y establecí la relación entre el contenido del texto y el problema a resolver que se presenta en la situación significativa. También logramos este criterio. Identifiqué la postura del autor y sus argumentos. Como pudimos notar en el proceso, sí identificamos la postura del autor y los argumentos. ¡Excelente! En esta actividad aprendimos sobre los derechos de autor para reflexionar y asumir una postura al respecto. En la siguiente actividad analizaremos el impacto de la contaminación del aire utilizando fuentes para reflexionar sobre cómo nuestras actividades afectan fuertemente a la comunidad. De esta manera podrás ampliar tus ideas y recoger referencias para la elaboración de tu ensayo. ¡Sí lo lograremos! Espero que esas orientaciones te permitan culminar tu trabajo con mucho éxito. Muchas gracias. Si te gustó este video, regálanos un like. Y si aún no te suscribes a este canal, puedes hacerlo en este momento, dando clic en el botón de suscribirse y activando la campanita para recibir notificaciones de próximos vídeos. Además, te invito a compartir este material en tus redes sociales. ¡Hasta la próxima!